Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Antes de comenzar, les quería decir que las letras o subtítulos que salen acá en la pantalla, ustedes lo pueden desactivar. Haciéndole clic a la pantalla salen dos letras CC. Le hacen clic y se desactivan. También les sale configuración, ponen subtítulos, desactivar subtítulos y listo. Les digo esto porque siempre me dejan en los comentarios y las letras se pueden desactivar, ¿ya? Ahora, siguiendo con nuestro tutorial, estos lindos gnomos, vamos a medirlos para que sepan cuánto miden. Me miden unos 13 centímetros aproximadamente y lo he tejido con hilo 100% algodón. Siempre me preguntan la marca. Normalmente no les digo la marca porque en todos los países no conseguimos las mismas marcas. Pero si están acá en Chile, yo utilizo esta de aquí que es revés derecho, cotón 100% algodón. Acá me dice que es de 4 hebras y cuando lo mido es de 2 milímetros de grosor. He utilizado en estos colores de acá, rojo, rosado, piel, blanco, azul y celeste. Y lo he tejido con este crochet que es de 2.5 milímetros. Le he colocado relleno sintético, tijeras, separador de puntos, algunos alfileres, aguja lanera. Vamos a necesitar un poco de silicona líquido caliente, pero ese es en caso de que le quieran poner estas perlitas. Yo le he colocado dos, es opcional. En la parte de la base de los gnomos, esta parte de abajo, le coloqué cartón. Este cartón corté 2 círculos del tamaño de la base y lo vamos a colocar al fondo. También le he colocado estas piedritas. Salí a caminar y recolecté algunas piedritas pequeñas. Le he colocado también en la parte de adentro para que le dé más firmeza a nuestros gnomos y puedan quedarse así de pie o parados solos. ¿Ven? Entonces, esos serían todos nuestros materiales. Así que comencemos. Vamos a comenzar con el color celeste y vamos a tejer el cuerpo. Para hacer el cuerpo empezamos tejiendo un anillo mágico, así de esta manera. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Jalamos aquí de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. Entonces empezamos aquí, vamos a tejer en espiral. Entonces empezamos aquí en el siguiente punto y tejemos 1, otro más en el mismo punto serían 2. En el siguiente también tejemos 2 puntos juntos, serían 4. Y así vamos a ir tejiendo 2 puntos en cada punto hasta tener los 8 aumentos. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos. Y seguimos con el aumento. El aumento es tejer 2 puntos en el mismo punto. Y seguimos tejiendo acá un punto bajo, después un aumento. Y así vamos a repetir esta serie en total 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4. Y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos. Y seguimos acá contando 2 y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer 32 puntos bajos, pero por la hebra de atrás, por esta hebra.
Entonces vamos tejiendo ahí el primer punto, lo vamos a marcar y seguimos tejiendo así, un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás, y al final de esta vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6, y desde esta vuelta 6 hasta la vuelta 17 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero ya agarrando las dos hebras juntas, o sea, tejiendo nuestro punto normal. Vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto desde esta vuelta 6 hasta la vuelta 17 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 17 y ahora lo que vamos a hacer es empezar a cerrar, pero antes de cerrar le van a colocar cartón o acetato, mica, foamy, lo que ustedes quieran como base. Van a cortar 2 círculos del tamaño de la base y se lo van a colocar para darle más estabilidad a la parte de abajo. Y aparte yo le voy a colocar estas piedritas que ya se les había mostrado al comienzo. Le van a colocar algunas piedritas también para darle peso antes de rellenar. Estas piedritas yo salí a caminar y junté algunas, entonces ahí le voy a colocar unas cuantas, ¿ven? Esas para darle peso. Y ahora vamos a rellenar y vamos a seguir cerrando. Miren, de ahí le colocan ahí algodón y ahora seguimos tejiendo. Nos tocaría hacer la vuelta 18 y en la vuelta 18 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí un punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Y esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 19 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora, antes de tejer, se van a fijar si le falta más relleno y le van a colocar. Y ahora nos tocaría hacer la vuelta 20 y vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. Ahí va una disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución, la sexta disminución, la séptima disminución y la octava disminución. Ya tejí 8 disminuciones. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos un poco de hebra para cerrar la parte de arriba. Antes de cerrar yo le voy a colocar un poco más de relleno y de ahí vamos a cerrar. Miren, ahora con la aguja lanera vamos a agarrar los 8 puntos que nos quedan, pero solo la hebra delantera de cada punto. Ahí ya voy 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos despacio para cerrar. Ingresamos ahí mismo, salimos por otro lado. Y por acá le vamos a hacer un nudo. Ingreso por ese lado y salgo por otro lado. Ahora sí voy a cortar la hebra que me sobra. Y ya terminé el cuerpo. Como todavía vamos a terminar
la mujer también, si ustedes desean hacerlo en rosado, lo hacen igual. El de la mujer es igual, el mismo patrón del cuerpo, del gorro, de la nariz y de los brazos. Solamente va a cambiar acá la parte de la barba y la mujer va a tener trenzas, ¿ya? Así que lo hacen en el color que ustedes lo van a hacer. De ahí vamos a terminar los dos juntos igual. Entonces esto lo vamos a reservar. Ahora con este color azul, que es más oscuro, vamos a empezar a tejer el gorro. Vamos a iniciar con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos en la segunda vuelta que nos toca, la tercera y la cuarta, o sea, desde la vuelta 2 hasta la vuelta 4, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 4 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces. Entonces aquí hacemos un punto bajo, después un aumento, ahí va una vez, volvemos a hacer un punto bajo, después un aumento, ahí van 2 veces. Y de nuevo hacemos un punto bajo y un aumento, ahí serían las 3 veces. Entonces en esta vuelta 5 nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 9 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos hasta la vuelta 9 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos, seguimos tejiendo acá el segundo punto y después un aumento. Esta serie la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 11 y desde la vuelta 11 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 14 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 14, ahora nos toca tejer la vuelta 15 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta. Entonces contamos ahí 1, 2, 3 puntos bajos y después un aumento. La repetimos esta serie 3 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y desde la vuelta 16 hasta la vuelta 18 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 15 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 18 y volvemos. Ahora me toca tejer la vuelta 19 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo hasta terminar la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos.
Ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos, seguimos contando acá 2 y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y la vuelta 22 y la vuelta 23 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 24 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 23 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 24 y vamos a volver a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos aquí un punto bajo, lo marcamos, seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 25 y desde la vuelta 25 hasta la vuelta 27 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer en cada vuelta 32 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 27 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 28 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando ahí 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 29 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de adelante, la hebra delantera, que es esta de acá. Vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto. Ustedes siempre han visto que yo tejo los puntos bajos en X. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tejo así, el crochet siempre va encima de mi hilo y tejo mi punto bajo, ¿verdad? Y cuando uno aprende a tejer, le enseñan a tejer el punto bajo en B. O sea, que la hebra va encima, así. ¿Entienden? O sea, en vez de que tejamos así, que el crochet va encima, el punto bajo en B, la hebra va encima. Y el punto bajo en B hace que el punto quede un poquito más grande que el punto bajo en X, que siempre tejemos, hace que quede más ajustado para que así el amigurumi, más que todo cuando lo vamos a rellenar, no se vea el relleno. ¿Ya? Entonces, casi siempre que vamos a tejer las prendas de los amigurumis, por ejemplo la ropa o los gorros, vamos a tejerlos con el punto bajo en B, que es la hebra por encima del crochet, para que así nos queden los puntos un poco más grandes. ¿Ya? Y cuando tejamos piezas que vamos a rellenar, sí siempre las vamos a tejer con el punto bajo en X, que el crochet siempre va encima de la hebra, para que quede más ajustado. ¿Ya? Les comento esto porque aquí esta vuelta, que es la número 29, que la vamos a tejer por la hebra de adelante, la voy a tejer con el punto bajo en B, o sea, el que es más suelto. Entonces empezamos así, ¿ven? El punto bajo en B lo vamos a marcar y vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de adelante y así con el punto bajo en B para que nos quede un poco más grande ahí los puntos. Ya, entonces voy a terminar toda mi vuelta tejiendo así un punto bajo en cada punto y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 30
y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero agarrando nuestro punto normal, las dos hebras juntas. Y esta vuelta también la voy a tejer así con el punto bajo en B para que también me quede un poco más suelto el punto. Entonces voy a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto, o sea los 40 puntos bajos que tengo en esta vuelta, y volvemos. Ya terminé de tejer toda mi vuelta, sacamos el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga con la que vamos a coser después el gorro. Entonces dejamos ahí una hebra larga y ahora esto lo vamos a reservar. Ahora vamos a hacer los brazos. Para hacer los brazos comenzamos con el color piel haciendo un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos en la segunda vuelta, desde la vuelta 2, que es la que nos toca, hasta la vuelta 4. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea que quiere decir que vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 4 y volvemos. Miren, ya estoy terminando la vuelta 4, me falta el último punto y voy a hacer el cambio de color. Así que este último punto no lo voy a cerrar en color piel, sino que lo voy a cerrar en color celeste. Y acá con estos dos colores vamos a hacer 2 nudos. Acá 1 y 2. Vamos a cortar la hebra de color piel. Y ahora vamos a tejer con el color celeste. Vamos a hacer igual 6 puntos bajos en color celeste. Esta sería la vuelta 5. Vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto. Y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6. Y vamos a tejer 6 puntos bajos, pero por la hebra de atrás. Entonces aquí, por la hebra de atrás, vamos a acomodar porque como la pieza es pequeña, cuesta un poco, pero con paciencia lo vamos a lograr. Ya, entonces por la hebra de atrás vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto hasta dar toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 11 vamos a tejer 6 puntos bajos en cada punto. Pero ahora sí, agarrando las dos hebras juntas, el punto normal, vamos a tejerlo así un punto bajo en cada punto desde esta vuelta 7 hasta la vuelta 11 y volvemos. Los brazos no los vamos a rellenar, así que vamos tejiendo así hasta la vuelta 11. Ya llegué a la vuelta 11. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para coser después el brazo al cuerpo. Miren, acá en la hebra que dejamos vamos a tejerle un borde con el color celeste y en esta primera hebra ingresamos y vamos a tejer puntos bajos en B para que quede más suelto. Acá hacemos una cadena, en esa misma hebra tejemos un punto bajo y así vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto por toda la vuelta y aprovechamos en esconder esa hebra con la que hemos comenzado. Así, miren, acá ya estoy terminando. Y en esta última hebra vamos a hacer 2 puntos, vamos a hacer un aumento, otro punto más. Lo acomodamos así para la parte de abajo y hacemos un punto deslizado en el primer punto que hemos tejido, una cadena. Cortamos dejando una hebra pequeña que vamos a esconder adentro del brazo. Y con nuestra aguja lanera vamos a esconder esa hebra por adentro. Cortamos ahí la hebra que nos sobra. Acá también esta de aquí porque ya la escondimos.
Y de los brazos vamos a hacer 2 iguales. Ya, entonces acá ya tengo los 2 y los vamos a reservar. Ahora con el color piel vamos a hacer la nariz. Vamos a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, acá ya voy 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y la vuelta 3 y la vuelta 4. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 4 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución 4 veces. Entonces tejemos ahí un punto bajo, después la disminución, ahí va una vez, de nuevo hacemos un punto bajo, una disminución, van 2 veces, de nuevo hacemos un punto bajo, una disminución, van 3 veces y de nuevo hacemos un punto bajo y una disminución, ahí van 4 veces. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para después poder coser la nariz, jalamos acá y formamos ahí un nudo y así quedaría la nariz. Ahora vamos a hacer los corazones, el que lleva colgado en el gorro y el que lleva puesto encima del gorro. Para hacerlos vamos a hacer igual un anillo mágico. Adentro del anillo mágico subimos acá con 2 cadenas, así. Y después vamos a tejer adentro 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer 3 puntos medios altos. Aquí va 1, 2, 3. Ahora hacemos una cadena, tejemos adentro un punto alto, volvemos a hacer una cadena. Ahora vamos a tejer 3 puntos medios altos. Ahí va 1, 2, 3. Ahora tejemos 3 puntos altos. Acá va 1, 2, 3. Voy a cerrar un poco acá. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y acá adentro hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y ahora sí cerramos para que se forme ahí nuestro corazón. Miren, así de esa manera queda nuestro corazón. De esto vamos a hacer 2 iguales. Hay que dejar acá una hebra larga para poder coserlo al gorro. Miren, ahora le vamos a hacer las trenzas que lleva acá. Yo ya hice una porque hay que hacer 2. Entonces vamos a hacer la otra ahorita para que vean cómo los hice. Y para hacer la trenza vamos a hacer 16 cadenas. Entonces ahí hacemos un nudo deslizado y contamos 1, 2, 3. Acá ya voy 15 y 16. Retrocedemos desde la segunda cadena y vamos a tejer así puntos bajos en B. ¿Ven? Así. Un punto bajo en cada punto hasta llegar acá al final y volvemos. Acá ya llegué al final hasta el último punto y vuelvo a subir con 16 cadenas. Ahí cuento 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 15 y 16. Volvemos de nuevo a hacer puntos bajos. Así un punto bajo en cada cadena hasta llegar acá y volvemos. Miren, acá ya terminé. Vuelvo a subir con 16 cadenas. Y de nuevo me regreso con puntos bajos para tener 3 tiras. Acá ya tengo 2. Voy a hacer una más.
Miren, ya terminé, ya tengo las 3 tiras. Ahora hacemos una cadena, dejamos igual una hebra larga para después poder coser la trenza. Jalamos acá y vamos a hacer la trenza así, pasando uno encima del otro, así. Y aquí en la parte de abajo le vamos a colocar con el hilo de color rosado, porque este es para la mujer. Vamos a hacer 2 nudos ahí. Igual si ustedes lo están haciendo de otro color, lo hacen del color del cuerpo que estén tejiendo. Vamos a anudar bien. Y vamos a cortar así, dejando hebras pequeñas, porque esto va a ir por la parte de atrás y al final le vamos a echar ahí un punto de silicona y va a quedar para la parte de atrás. De estas vamos a hacer 2. Ahora con el color blanco vamos a hacer la barba del hombre. Entonces vamos a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, acá voy 5 y 6. Ahora nos toca hacer la vuelta 2 y la vuelta 2 y la vuelta 3. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Tejemos hasta la vuelta 3 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 3, ahora nos tocaría hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y ahora hacemos el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y desde esta vuelta 8 hasta la vuelta 12 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 24 puntos bajos en cada vuelta. Vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 12 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 12 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos.
Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ya terminé la vuelta. Ahora vamos a sacar el marcador. Vamos en el siguiente punto a hacer un punto deslizado, una cadena. Dejamos una hebra larga para después poder coser la barba. Jalamos acá y ya nos quedaría lista. Ahora vamos a coserla al cuerpo. Vamos a coser todas las partes. Acá yo solamente le he avanzado cosiendo un brazo. Con ustedes vamos a coser el otro brazo y lo demás, ¿ya? Entonces, para coser la barba, lo primero que vamos a hacer es cerrar, así pasando de un lado para otro. Así, de esta manera. Nos vamos a fijar acá, ven que acá está el cambio, donde se nota la parte de atrás. Entonces eso lo vamos a dejar atrás y la barba la vamos a coser acá adelante. Ya, entonces justo ahí ven donde he cosido el brazo al costado, acá al costado voy a coser el otro brazo. Contamos acá desde donde hemos cerrado 1, 2, 3, 4. En esta vuelta 4. Lo que vamos a hacer acá es agarrar un punto del cuerpo. Agarramos un punto de la barba. Volvemos a agarrar un punto del cuerpo. Un punto de la barba. Y así vamos jalando. De esta manera cosemos hasta el final. Ya terminé de coser acá. Y de acá me voy a pasar para la parte de acá abajo para hacerle acá un punto. Coser ahí un punto para que esto no se alce y nos quede así. Entonces vamos a salir por acá por la parte de abajo. Voy a agarrar acá un punto. Salgo acá en el punto del costado. Y vuelvo a pasarme acá arriba. Miren, de esa manera ya quedaría ahí la barba para que no se mueva. Ahora acá en la parte de arriba voy a hacer un nudo. Y perdemos esta hebra por dentro. Vamos a coser el brazo. Lo primero es fijarnos acá donde está el cambio de color, que quede para la parte de adentro. Vamos a unir acá, pasando de un lado para otro para cerrar. Y ahora lo vamos a coser ahí, justo en esa misma fila donde hemos cosido la barba. Y vamos a coserlo igual, agarrando un punto del cuerpo, un punto del brazo, vamos jalando, volvemos acá a agarrar un punto del cuerpo, acá un punto del brazo. Y para que este brazo no se alce, aquí vamos a darle 2 puntadas acá y 2 puntadas acá. Entonces vamos a agarrar aquí al costado y agarramos aquí un punto del costado del brazo. Volvemos a agarrar acá otro punto más y un punto del brazo. De acá nos podemos pasar para la parte de atrás del brazo y vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar aquí en el brazo, después en el cuerpo, y voy a salir por la parte de atrás. Ven, ahí ya quedó cosido el brazo.
Acá atrás voy a agarrar una hebra para hacer un nudo y voy a perder esa hebra por dentro. Ahora vamos a coser la nariz, la van a rellenar un poco y la van a colocar acá, justo ahí donde comienza la barba, y en la parte del medio le colocan un alfiler. Vamos a coserlo de la siguiente manera, agarrando aquí un punto de la barba, agarramos un punto de la nariz, vamos jalando, volvemos a agarrar un punto de la barba, un punto de la nariz y jalamos. De esta manera vamos a coser todo hasta llegar acá, hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Ahora vamos a coser el gorro. Para coser el gorro agarramos el alambre y vamos a agarrar así más o menos que llegue hasta acá, lo vamos a doblar y doblamos también de la parte de abajo que quede de este tamaño un poco antes de que termine el gorro. Ahora acá yo lo voy a cortar y le voy a poner cinta. Si tienen cinta aislante mejor, y si no, con cinta adhesiva yo lo voy a hacer para ponerlo acá y que el gorro se pueda doblar. Miren, ya le coloqué cinta. Ahora voy a colocarlo acá dentro del gorro y miren, y así se dobla de esa manera. Entonces ahora vamos a coserlo acá encima. Miren, tiene que quedar así, como esta parte encima de la nariz. Así que le vamos a colocar los alfileres para poder coserlo. Yo no le voy a colocar relleno acá, pero si ustedes desean, colóquenle. A mí me gusta así, que esto se pueda doblar y que se dé forma así al gorro, ¿ya? Así que lo voy a coser así, pasando en esta última fila, por la línea de esta última fila, vamos a coserlo de esta manera. Vamos pasando y vamos jalando. Así. De esta manera vamos a coser todo hasta llegar acá. Hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Antes que termine de coser el gorro, les quería decir que en el caso de la mujer, las trenzas vamos a coserlas igual, a la misma altura donde hemos cosido la barba. Miren, acá les voy a mostrar que ya la tengo lista. Las trenzas las he cosido igual, a la misma altura que la barba, al costado de la nariz, y eso es todo, ¿ya? Igual los brazos los cosemos igual, la parte del gorro. Ahora solamente le vamos a coser acá el corazón que va acá y que va aquí en la parte de la punta del gorro. Vamos a terminar de coser y les muestro. Ahora vamos a coser el corazón. Se lo vamos a colocar de este lado. Le vamos a colocar un alfiler y vamos a ir cosiendo, dándole unas cuantas puntadas acá primero a la parte de arriba, como para que esto no se deforme y quede ahí la forma del corazón. Acá voy a agarrar otro punto, me paso para acá abajo, lo van cosiendo y lo van acomodando de manera que quede bien formado el corazón, ¿ya? Al final solamente le van a hacer un nudo y pierden la hebra por dentro. Entonces miren, acá le doy otra puntada más, voy a hacer dos nudos con estas dos hebras y pierdo la hebra por dentro. Ahora le vamos a coser el corazón que tiene acá. Lo único que voy a hacer es pasar así, con un punto, agarrando un punto, y con esta hebra paso igual. Así.
Ahora con estas 2 hebras voy a hacer 2 nudos. Las voy a cortar y las voy a perder por dentro para que el corazón me quede así. Miren, y de esta manera nos quedaría el gnomo. Ya les había comentado que aquí lo cosemos igual, a la misma altura que cosimos la barba, y en la parte de abajo de las trenzas también le dan una puntada acá y una acá para que esto no se alce. Y eso sería todo. Yo le he pegado estas perlitas. Ese es a gusto de ustedes si desean. Y este es el lindo resultado de nuestros gnomos para San Valentín, nuestros gnomos enamorados. Así que espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que estén muy bien y nos vemos. Chau, chau.